Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación, realizaremos el análisis del software ERP Odoo para la generación de una historia clínica. Los integrantes son Alkinga Wilmer, Sebastián Landazuri, Aaron Romero y Maverick Paucar. Lo primero, ¿qué es Odoo? Odoo es uno de los mejores software de código abierto para la gestión de entidades. Está basado en la integración de aplicaciones por módulos, es decir, el software puede ser tan compacto o completo como la entidad lo requiera, dado que permite añadir diferentes módulos según las necesidades y estos se incorporan automáticamente a las aplicaciones que ya se hayan instalado. Las ventajas: la escalabilidad, bajos costos de implementación en referencia a otros softwares ERP, múltiples opciones de alojamiento e instalación, gran cantidad de módulos por ser open source, se adapta a diferentes tipos de empresas. Y las desventajas son poca compatibilidad con versiones anteriores, migración de datos de nuevas actualizaciones, utiliza XML para las interfaces, documentación desorganizada y poco tiempo en el mercado a partir de 2014. Versiones y módulos. Para la generación de una historia clínica, Odoo cuenta con varios módulos útiles que se pueden ir incorporando al software de acuerdo a las necesidades de los hospitales y clínicas. En cuanto a las versiones, Odoo ofrece dos versiones, el Odoo Community y el Odoo Enterprise. La diferencia se basa principalmente en el soporte, hospedaje en la nube, gestión de los módulos y muchos otros aspectos que se deben tomar en cuenta si se desea implementar este software en una clínica. Y los módulos. Odoo es un software open source, por lo que se cuenta con diferentes aplicaciones gratuitas para la generación de historias clínicas, pero hay una mayor cantidad de módulos de pago y también de forma general cuenta con mejores funcionalidades. Ahora de la disponibilidad. Disponibilidad en Odoo. Odoo puede saltar a una disponibilidad masiva más de 50 usuarios simultáneos con software y adicionalmente disponibilidad. Odoo puede saltar hacia una disponibilidad masiva, más de 50 usuarios simultáneos, con software adicional y un servidor dedicado. Una de las alternativas es utilizar proxy o balanceadores de carga como 7net, Nginx o Cloudflare, que ayudarán a optimizar el rendimiento del servidor y la recepción de peticiones. Aquí podemos ver una imagen de cómo funciona 7net. Aquí un usuario realiza una petición, este pasa por 7net, este lo redirecciona hacia la página de Odoo y este empezará a trabajar con una base de datos SQL en Postgres. Servidores y hosting. Para poder implementar Odoo en una red se necesita alquilar un hosting que lo contenga y que cualquier computadora pueda acceder al servicio. Odoo como mínimo necesita las siguientes características para un entorno profesional de producción, ya sea empresas, hospitales, entidades financieras o cualquier otro. Primero, un procesador Intel de 64 bits de 8 núcleos, conocidos como Intel Xeon. Necesitan 16 GB de RAM, un sistema operativo Ubuntu 14.04 o superior y opcionalmente implementar SSD para mayor velocidad. Odoo.sh es un hosting que trabaja armónicamente con Odoo y implementa todas sus características listas para trabajar. En cuanto a las VLANs, Odoo puede implementar un sistema de VLANs para una mejor gestión de los usuarios y agregar más seguridad a los accesos de los datos de las bases de datos. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo en el que contamos con 3 servidores y cada servidor tiene 3 VLANs. Entonces, de esta manera logramos segmentar las redes y así tener una mejor gestión de usuarios y aumentamos la seguridad. Entonces, cada servidor tiene 3 VLANs y cada VLAN podrá comunicarse entre ellas o dependiendo de cómo se configure la red. Buenas con todos, pues ahora procederemos a la instalación del software Odoo para la gestión de clínicas, empresas y cualquier entidad comercial. Empezaremos por ir a los links de descarga. Podemos buscar odoo.com y darle clic en Download. Entraremos a esta página, que es la página oficial de descarga del software. Tendremos que escribir el nombre de nuestra compañía, nuestro nombre personal, número de teléfono, email, el interés primario o en qué se especializa mi compañía y el tamaño de la compañía, que es el número de empleados que existe o el número de usuarios que usarán el sistema.
Después pasamos acá abajo al completar los datos y vemos cuál es la opción que deseamos descargar. Puede ser Odoo Community, que es la versión gratuita, o Odoo Enterprise, que es la versión ya de paga y que es de paga, pero tiene más funcionalidades y más soporte y a diferencia de la versión Community, que es soportada, como lo dice su nombre, por la comunidad. Tenemos Odoo 13, tenemos para Windows, tanto para Ubuntu Debian, también para RPM y para demás. Y también tenemos el código que podemos editar. Y gracias a que Odoo es un sistema GNU, es decir, de licencia libre, un software libre, pues podemos descargar el código fuente. Ahora pues procederemos a descargar de Windows. Yo ya lo tengo descargado. He ingresado mis datos y pues aquí tengo el instalable. Le damos doble clic, lo abrimos y necesitaremos permisos de administrador para realizar la instalación. Tenemos el único lenguaje para la instalación, le damos OK, Odoo Next. Aquí aceptamos los términos, Agree. Aquí vemos que lo que va a instalar este setup, este ejecutable, es tanto el servidor Odoo como una base de datos PostgreSQL. Esto es para que todos los servicios, tanto de facturación, administración de pacientes, etcétera, pues se puedan usar desde aquí. Se puedan almacenar aquí todos los datos en la base Postgres y Odoo puede acceder directamente a la base de datos. Todos los módulos que instalemos en Odoo Server podrán acceder a la base de datos Postgres. Le damos en Next. Aquí tenemos el nombre del host, que dejamos todo esto por defecto. El host, el puerto que se va a usar para la base Postgres. El nombre, podemos cambiar el nombre por admin. Y el password igualmente por admin. Le damos Next. Y vemos que el espacio requerido es 875.5 megabytes. Le damos a aceptar. Y se nos empezará a instalar tanto el servidor Odoo como la base de datos PostgreSQL. Después de haber realizado la instalación de Odoo y finalizado, pues nos redirigirá automáticamente a nuestro navegador predeterminado, donde la aplicación web de Odoo se lanzará en el localhost donde lo hemos instalado y en el puerto 8069. Ahora colocamos un nombre de base de datos, puede ser cualquiera, por ejemplo project. En este caso, un email puede ser admin@example.com. Puede ser cualquier nombre que ustedes elijan, puede ser cualquier mail que ustedes elijan, puede ser incluso el de la compañía en la cual ustedes trabajen. Un password sencillo para este entorno de pruebas. Para ya un entorno de producción se recomienda un password con autenticación de caracteres y el estándar de mayúsculas, minúsculas y números. Después un número de teléfono, podemos poner 1, 2, 3, 4. El lenguaje, en este caso pondremos español. Español. Tenemos que buscarlo por su nombre en inglés. Y escogeremos el país. Si no encontramos nuestro país entre la lista de candidatos, pues ponemos español normal. En este caso yo sí encontré mi país. Aquí está, ese, Ecuador. Ahora realizamos igualmente el país. Y aquí podemos darle clic en Demo Data para que se nos carguen datos de prueba y para probar las aplicaciones preinstaladas de Odoo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un módulo de ventas o un módulo de facturas, pues se van a cargar algunos datos de prueba como algunos ítems de venta o unas facturas ya realizadas a unos usuarios. Podemos ponerle aquí, es recomendado para un entorno de pruebas ponerle Demo Data. Le damos Create Database. Esperamos un momento a que se nos asignan los valores a la base de datos Postgres. Podemos ver ya finalmente que
Odoo se ha instalado completamente en nuestro computador. Podemos ver aquí todos los módulos precargados ya listos para instalar o actualizarse. Podemos realizar la instalación de un módulo de compras, de comercio electrónico, contactos, ausencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho antes, estos módulos nos pueden servir para la gestión de cualquier tipo de empresa o entidad financiera, de producción, clínicas, cualquier organismo que necesite ordenar los datos de sus empleados. A continuación realizaremos la instalación de uno de estos módulos específicamente para la gestión de los hospitales y clínicas. Como hemos dicho anteriormente, ahora realizaremos la instalación de un módulo para la administración de clínicas u hospitales. Hemos realizado la búsqueda en la tienda oficial de apps de Odoo, que es apps.odoo.com, y hemos encontrado el siguiente módulo: Basic Hospital Management System in Odoo, ya que es gratuito y se puede instalar en la versión 13.0, que es la que nosotros tenemos en nuestro sistema. Este módulo permite la administración de los detalles de los pacientes, permite crear citas para los doctores, permite registrar los detalles de hospitalización de algún paciente, generar las prescripciones o recetas, de generar pruebas de laboratorio y por último también tenemos que generar un reporte general de nuestro paciente. Ahora realizamos la descarga dándole clic en Download for versión 13.0. Nosotros ya la tenemos descargada aquí, es un archivo .zip. Lo que haremos es descomprimirlo y vemos que tenemos una carpeta. Esta es la programación del módulo. Ahora lo que haremos es mover la carpeta con control X, ir hasta la carpeta de instalación de Odoo, que generalmente está en la siguiente ruta: odoo.13 server Odoo. Se tiene que buscar en add-ons y aquí pegamos nuestra carpeta, le damos permisos. Hemos pegado completamente la carpeta de nuestro sistema Basic HMS. Ahora, con nuestra carpeta de la aplicación copiada hasta los archivos de instalación de Odoo, procedemos a realizar una actualización a la lista de aplicaciones. Realizamos la actualización con el siguiente procedimiento: le damos a actualizar, esperamos un momento, ya se ha actualizado. Ahora tenemos que buscar nuestra aplicación, que es hospital. Aquí tenemos Basic HMS, que es el nombre de la carpeta del paquete, y realizamos la instalación. Esperamos un momento. Recordar que para realizar esta instalación, nuestro usuario admin debe de tener los permisos necesarios como administrador para poder realizar tanto la actualización de la lista de paquetes, de la lista de aplicaciones, como la instalación de los módulos. Esto se demora un poco hasta que se realice todo el procedimiento. Cortaremos un momento el video. Después de haber acabado la instalación del módulo, podemos ver que tenemos la bandeja de entrada de conversaciones. Sin embargo, si nos movemos para la parte izquierda y vemos aquí este icono, le damos clic y vemos que aquí están todos nuestros módulos instalados. Vamos a Hospital Management y aquí tenemos nuestra pantalla principal. Ahora únicamente se tendrán que crear los usuarios respectivos para que realicen sus tareas, ya sean de químico, de doctores, etcétera, etcétera. Bueno, ahora para el uso del módulo Hospital Management, lo primero que tenemos que hacer es crear usuarios para asignarlos a los diferentes tipos de usuarios que tiene este módulo, que son doctor, químico o recepcionista. Para esto nos vamos a ajustes. Luego en usuarios le vamos a dar en administrar usuarios. Y vamos a crear los usuarios que vamos a asociar a los roles que tiene Hospital Management.
En esta parte podemos colocar los datos que deseemos de acuerdo a las necesidades de los nuevos usuarios que se van a crear. Podemos agregar una foto y también cambiar los datos de la compañía a la que pertenece y las preferencias que tiene dicho usuario. Pero la parte más importante estaría en otro, donde se van a alojar los diferentes módulos que ya hemos instalado en Odoo. En este caso, a este usuario le vamos a agregar el rol de doctor y le vamos a dar en guardar. Una vez que se ha guardado este usuario, le vamos a dar en acción y en cambiar la contraseña. Aquí asignamos de nueva contraseña y ponemos una que deseemos. Le damos en cambiar la contraseña. Y eso sería todo en cuanto a la creación de este usuario. Vamos a darle en crear y vamos a crear un nuevo usuario para que sea químico. Listo, ahora si nos vamos a la parte de administrar usuarios, ya tendríamos agregados los dos nuevos usuarios que creamos, que serían Fabricio, que es un doctor, y Evelyn, que es una química. Vamos a comenzar viendo las funcionalidades que tiene como doctor Fabricio. Ahora nos vamos al módulo de Hospital Management. Y en esta parte vemos que directamente nos lleva a la parte de pacientes, donde podríamos crear uno. Dentro del formulario para agregar el usuario tendremos diferentes campos, y una vez que hayamos completado todos le damos en guardar. Como vemos ya se creó el paciente y nos da las diferentes acciones que serían de eliminar, duplicar, crear una descripción, un reporte de laboratorio o una enfermedad que pudiese tener. En imprimir se nos daría la opción de tener una tarjeta del paciente, un historial médico, de vacunas o de enfermedades. Y ahora si nos vamos a pacientes, vemos que ya tenemos creado el nuevo paciente que creamos, que es Julián. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una prescripción para este nuevo paciente que creamos. Le damos en crear y llenamos todos los campos. Y una vez que se hayan llenado los datos del paciente y del doctor, además del detalle de la prescripción, le damos en guardar. Una vez guardado nos va a dar las diferentes acciones que se permite hacer dentro de esta prescripción y también la opción de imprimir. Le podemos dar en prescripción y se nos descarga un archivo PDF que si lo abrimos tenemos todos los datos que cargamos en esta prescripción recientemente. En este caso el usuario que creamos es un doctor. Por ejemplo, si tratáramos de irnos a laboratorio solo nos da estas dos únicas opciones, donde por ejemplo si le damos en crear nos va a salir este error diciéndonos que debemos ser químicos o pertenecer al grupo médico. Entonces ahora vamos a acceder como un usuario químico, para lo cual cerramos esta sesión. Accedemos con una cuenta de químico y vamos a ver que al iniciar el módulo de Hospital Management ya tenemos asignados los diferentes pacientes en esta parte para poder trabajar con ellos en las acciones que le permite a un químico. Por ejemplo, vamos a irnos al laboratorio y poner Lab Test Results, donde podremos crear los resultados de un test de laboratorio que se le haya hecho a un paciente. Por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Y una vez llenados los datos le vamos a dar en guardar. Y al igual que en la parte de prescripciones también tenemos la opción de imprimir. Y se nos descargaría el archivo PDF, donde tenemos los resultados de la prueba que se le realizó. En este caso Julián, y fue una prueba de análisis de COVID-19. Y ya tendríamos los resultados de ese test que se grabó en la pestaña de Lab Test Results. Y esto sería todo en cuanto a la explicación básica que tendría el uso de los diferentes módulos de Odoo. Obviamente el módulo nos da la posibilidad de configurar diferentes campos y por ejemplo se nos pueden abrir más formularios para crear una farmacia o agregar una empresa a la que pertenezca un usuario. En este caso se lo mostró de manera muy general, pero ese sería el funcionamiento básico que tiene este módulo de Odoo. Continuando, vemos las características de Hospital Management. Tenemos entre ellas la de administrar detalles del paciente. Aquí el paciente puede ingresar todos sus detalles. De igual manera, hay pestañas que muestran los detalles del paciente, como los medicamentos que usa, las enfermedades que tiene, las pruebas de laboratorio, etc. La recepcionista puede crear una cita, es otra de las características muy importantes, ya que el recepcionista puede crear una cita con los detalles del médico, el servicio de la consulta y etc. Los detalles de hospitalización del paciente. En esta parte ayuda al departamento administrativo a guardar los detalles del paciente sobre su hospitalización, como los detalles ya sea de la cama, la fecha de hospitalización, la fecha de alta que se espera y entre otros detalles. La siguiente característica es generar recetas del paciente. Se generan recetas con los detalles que el médico haya prescrito al paciente. Puede crear una factura de la receta también. Las otras características son la solicitud de prueba de laboratorio y resultado.
El paciente puede solicitar la prueba de laboratorio y puede obtener el usuario de la prueba de laboratorio. Otra característica que lo acompaña sería genera un informe de detalles del paciente, citas, recetas y pruebas de laboratorio. En esta característica, el paciente puede generar el informe para sus detalles, las recetas, las citas y las pruebas de laboratorio. Como conclusiones, entonces, tendríamos que mencionar que el líder mundial sigue siendo SAP, pero Odoo no se queda atrás ya que es una muy buena opción que está siendo cada vez más aceptada por la comunidad. Odoo también es accesible y además cuenta con una amplia red de desarrolladores y partners que ayudan en su implantación. Odoo permite llevar la contabilidad por CRM, lo que es un aspecto muy importante. También existen versiones gratuitas y al mismo tiempo de pagas de los módulos para hospitales que se pueden ser implementados en Odoo. Generalmente los módulos de paga obtienen un mejor soporte y resistencia a errores, pero no los que son de versión gratis tampoco se quedan muy atrás. Para pasar a un entorno de producción con una influencia masiva de usuarios, deberíamos implementar balanceadores de carga, ya que cuando se tiene usuarios de gran cantidad, se debería obtener un balanceador para que no haya problemas. Al mismo tiempo, alquilar un hosted con un hardware robusto que soporte para poder hospedar nuestro sistema. Con estas conclusiones sacamos las siguientes recomendaciones. La primera sería para implementar un sistema ERP se recomienda estructurar toda la organización para con esto lograr una integración adecuada entre las áreas y el flujo de información mejore. También se recomienda utilizar Odoo Community para empresas que recién estén empezando, ya podrían ser unas pymes, ya que su accesibilidad es muy buena por ser gratuita. La digitación de ingreso de toda la información a la base de datos se debe asignar a una persona ligada a los labores de la empresa, ya que si asignamos a otra persona que no tenga ese rol, podríamos cometer errores al ingreso de la información. Si es posible acceder a un módulo de paga, se debería hacerlo, ya que contiene herramientas adicionales que potenciarían el uso y la optimización de funciones que se le da al módulo. También, como última recomendación, sería hospedar nuestro sistema